alrededor de 2 millones de personas, 40 años de travesía, más de 1000 kilómetros caminados. Sus ropas no se gastaron, ni sus pies se hincharon. Sin duda, el éxodo del pueblo de Israel es otra historia apasionante de la Biblia. El itinerario probable es este. Salieron de Gosén, lugar donde vivían en Egipto, cruzaron el Mar Rojo, llegaron al monte Sinaí, continuaron hasta Cades Barnea, enviaron espías a Canaán, tuvieron que vagar varios años por el desierto y finalmente conquistaron Jericó, entrando así a la tierra que Dios les había prometido. Me gustaría que veamos juntos esta historia, la travesía del pueblo de Israel por el desierto, porque entendemos que es figura y representación de nuestra propia travesía por la vida. Cuando decimos que el pueblo de Dios anduvo por el desierto, deberíamos decir los desiertos, porque fueron varios. Sabemos que anduvieron por el desierto de Sin, de Param, del Sinaí y el Negev. A veces pensamos en desierto como el Sahara, esas dunas interminables de arena, pero como vemos en las imágenes, estos desiertos son distintos. El pueblo de Israel tuvo que enfrentar distintas situaciones en su camino a Canaán, la tierra prometida por Dios. Por momentos, montañas escarpadas, peligrosas. En otros momentos tenían agua, arroyos. En otros momentos, valles hostiles. Pero ahí estuvieron. Se calcula, y es una estimación, que eran alrededor de 2 millones de personas que viajaban a pie. Tal vez tenían asnos de carga, mulas de carga, algunas, y viajaban con ganado, en su mayoría caprinos. En muchos libros de la Biblia encontramos detalles acerca de esta travesía. Habla el Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento, de esta importante travesía y evento histórico del pueblo de Israel. Pero haciendo una mirada global, podemos ver que el pueblo tuvo que aprender estas cosas. Depender totalmente de Dios, recibir el favor de Dios en medio de situaciones difíciles, confiar en Él en todo momento, no tener otros dioses y dejarse guiar exclusivamente por Dios. Algo así como lo que tenemos que aprender vos y yo. Acompáñame en la lectura de Números capítulo 9, versículo 15 en adelante. La Biblia nos muestra que Dios estuvo siempre con ellos, siempre les brindó su ayuda. Pero acá habla de una nube especial que estaba sobre el campamento, con forma de columna. Pero una nube que sería un dolor de cabezas para cualquier meteorólogo, porque dice que a la noche esa nube se convertía en fuego. Leamos. Versículo 15 en adelante dice: el día que se armó el tabernáculo, la nube lo cubrió. Pero desde la tarde hasta el amanecer, la nube que cubría el tabernáculo tomaba la apariencia de una columna de fuego. De esta manera ocurría siempre. Por la noche, la nube que cubría el tabernáculo tomaba la apariencia de fuego. Cada vez que la nube se elevaba de la carpa sagrada, el pueblo de Israel levantaba el campamento y la seguía. Donde la nube se detenía, el pueblo de Israel armaba el campamento. Versículo 18. De esta manera los israelitas viajaban y acampaban por orden del Señor, donde Él les indicaba que fueran. Permanecían en el campamento todo el tiempo que la nube se quedaba encima del tabernáculo. Si la nube se quedaba por largo tiempo sobre el tabernáculo,
los israelitas permanecían allí y llevaban a cabo sus deberes ante el Señor. Algunas veces la nube se detenía por pocos días sobre el tabernáculo. Entonces el pueblo se quedaba por pocos días, como el Señor ordenaba. Luego, por orden del Señor, levantaban el campamento y se ponían en marcha. Algunas veces la nube se detenía solo por la noche y se elevaba en la mañana. Se elevaba a la mañana siguiente. Pero fuera de día o de noche, cuando la nube se elevaba, el pueblo levantaba el campamento y se ponía en marcha. Si la nube permanecía sobre el tabernáculo por 2 días, 1 mes o 1 año, el pueblo de Israel acampaba y no se ponía en marcha. Pero cuando se levantaba, cuando se elevaba, ellos levantaban el campamento y se ponían en marcha. Así que acampaban o viajaban bajo las órdenes del Señor y obedecían todo lo que el Señor les decía por medio de Moisés. Aquí vemos una reiteración. Cuando la Biblia reitera expresiones, frases, es como en el castellano, para remarcar algo, porque es algo importante. Acá reitera una y otra vez que cuando la nube se movía, el pueblo se movía. Cuando la nube reposaba, el pueblo tenía que quedarse, acampar en el lugar hasta que esa nube nuevamente les marque el camino. Primeramente, como decía, esta nube era especial. Era una nube dada por Dios, provista por Dios para guiar al pueblo. Pero esa nube de día era nube, pero de noche era fuego. Lo primero que yo veo acá es que Dios estaba manifestando su presencia, su compañía, su ayuda a este pueblo a través de este milagro. Era un milagro diario. Todos los días de esa travesía en el desierto, el pueblo vivía un milagro. No solo comían el maná, que ya era un milagro de Dios, sino que todo el tiempo estaban viendo un milagro, una nube específica, especial para ellos, que les proveía de GPS, les indicaba el camino, seguramente también los aliviaba de las altas temperaturas del desierto. Pero en las noches era fuego. Era fuego, dice que todo el campamento podía ver esa nube. Les proveía seguramente de iluminación y tal vez de calor para las bajas temperaturas también del desierto por las noches. Así que Dios estaba día y noche mostrándoles su ayuda. Dios está en tus días, pero también está en tus noches. Dios está en tus buenos momentos, pero también está en tus momentos difíciles. Dios siempre está. Dios siempre está con nosotros. La figura de la nube es la presencia de Dios con nosotros. Pero dice esta escritura que Dios los guiaba a través de esta nube. Pensemos que este pueblo había vivido 480 años en esclavitud. Esta gente, esta generación había nacido siendo esclavos. No conocían otra forma de vida. Solo sabían que debían obedecer al látigo de Faraón. Entonces Dios tuvo que guiarlos a través de este milagro para cambiar su mentalidad de esclavos. Ellos tenían una mentalidad de esclavitud. Dios quería sacarlos de esa esclavitud para que sean un pueblo libre, guiados por la nube de Dios. Porque la verdadera libertad no se encuentra fuera de Dios. Necesitamos a Dios para ser verdaderamente libres. Dice la Escritura, conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. Necesitamos a Dios para ser libres de nuestros temores, de nuestros fracasos, de los rencores del pasado. Necesitamos a Dios para ser libres del pecado. Necesitamos a Dios para salir de la esclavitud de nuestra mente.
Dice la Escritura que cualquier persona que sea dominada por algo es esclavo de ese algo. Por ejemplo, si lo que domina nuestra vida es la avaricia o el amor al dinero, eso nos hace esclavos del dinero. Si lo que domina nuestra vida son los deseos carnales, eso nos hace esclavos de eso. Dios es el que nos da verdadera libertad cuando decidimos seguir la nube, seguirlo a Él. Algunos piensan, yo sé, que ser cristiano es ponerse un chip de religiosidad y a partir de allí no pensar más, hacer todo lo que nos digan y punto. Pero no, Dios nos llamó a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Y eso tiene que ver con usar nuestra mente, usar nuestro intelecto, la sabiduría, las experiencias, reunir todo eso y decidir voluntariamente seguir la nube, seguir al Señor. Eso nos hace libres. El capítulo 8 de Romanos, versículo 14, dice así: pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Otro texto, y hay varios más, que habla de esto, que necesitamos ser guiados por el Espíritu de Dios. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y nos dice que no nos llamó a esclavitud, sino a hacernos libres. Nos dice que Él nos quiere guiar para hacernos un pueblo libre, para que seamos libres. Este pueblo de Israel del que hablamos necesitaba reeducarse. Tenían un pensamiento de esclavitud. Necesitaban reeducar su mente, su mentalidad, para aprender a vivir como un pueblo libre, pero no lejos o no fuera de la guía de Dios. A eso nos llamó Dios, a ser libres, pero siempre buscando la guía de Dios. Esta nube de la que habla el texto leído era la que guiaba al pueblo por dónde tenía que ir, qué camino tomar, hacia dónde ir. Pero también acabamos de leer que esa nube se reposaba sobre el tabernáculo. Era una tienda especial con elementos sagrados, una tienda de adoración a Dios. La nube, esa nube que aparecía de día como columna, en algún momento reposaba sobre el tabernáculo. En Éxodo 33 nos habla de que cuando Moisés entraba al tabernáculo, a la tienda especial, la nube reposaba sobre el tabernáculo, cubría esa tienda. La nube reposando nos habla de búsqueda de la presencia de Dios. Una nube que reposa nos habla de que Moisés entraba a buscar directivas. ¿Hacia dónde seguimos? ¿Hacia dónde continuamos ahora? Una nube que reposaba sobre el tabernáculo nos indica que es momento de hacer preguntas. Si nosotros pudiéramos ver espiritualmente en este tiempo extraño que vivimos en el mundo entero, yo creo que veríamos una nube reposando sobre el tabernáculo. Una nube que ha reposado y que indica que es momento de hacer preguntas. Que es momento de entrar al lugar santo a preguntar a Dios. ¿Cómo seguimos? ¿Hacia dónde seguimos? Es momento de buscar la presencia de Dios. Es momento de entrar al lugar santo a buscar directivas de Dios. ¿Hacia dónde seguimos? ¿Hacia dónde encaminamos la familia? ¿Hacia dónde encaminamos el trabajo? ¿Qué dirección tomamos personalmente? Hacia donde la nube se mueva, hacia ahí es. Dios es el que debe guiar nuestra vida en todo momento, porque Él está ahí en todo momento. Una nube que reposa es símbolo de buscar la presencia de Dios, buscar directivas de Dios. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde continuamos?
En Cades Barnea, ese lugar desde donde Moisés envió los 12 espías a Canaán, según arqueólogos e historiadores, el pueblo tuvo que reposar ahí 19 años. La nube reposó allí 19 años y el pueblo tuvo que quedarse ahí. Una nube que reposa es símbolo de búsqueda de la presencia de Dios. Cuando la nube se mueve, hacia ahí es. Hay algunos que quieren caminar antes que la nube. Quieren moverse aún cuando la nube no se mueve. Otros que se quieren quedar cómodos en el lugar cuando la nube ya se movió. Pero Dios nos enseña que nosotros tenemos que ser sabios en observar hacia dónde se mueve el Espíritu de Dios, la dirección de Dios. Una vez le pregunté a Dios en algún momento difícil de mi vida, sinceramente le pregunté, Señor, ¿cómo sigo ahora? Y Él me respondió, yo sé que fue Él. Como siempre, me dijo Dios. Entonces repregunté. Le dije, Señor, ¿qué significa como siempre? Y Él me volvió a responder diciendo, por fe. Estas sencillas palabras, te puedo asegurar que fueron la explicación más hermosa que recibí en mi vida, porque yo supe exactamente todo lo que Dios me estaba diciendo. Como siempre, por fe. El Hijo de Dios debe vivir por fe. No hay otra manera de vivir para el Hijo de Dios. Si hemos aprendido a vivir de otra manera que no sea por fe, estamos equivocados. El justo por la fe vivirá, dice la Escritura. No por lo que vemos, sino por lo que hemos creído. Y viene un tiempo donde las cosas que veamos nos van a hacer dudar de muchas maneras. Por eso es necesario que aprendamos a vivir por fe, por lo que hemos creído. El justo por la fe vivirá, siempre teniendo en cuenta hacia dónde nos guía la nube del Señor. Dios te bendiga.